Muy buenos días, tardes o noches. En este video vamos a explicar cómo se desarrolló el entregable para la actividad 4 de la segunda unidad del diplomado en programación web con énfasis en psicología. Lo primero que debimos hacer para el desarrollo de esta actividad fue instalar el programa SAMP para poder correr el servidor Apache y poder trabajar precisamente las bases de datos dentro de las bases de datos en MySQL. Lo primero que hicimos nosotros fue, dentro de la sección de PHPMyAdmin, creamos una base de datos llamada CRUD Rayal Piso App y dentro de la cual se creó la tabla usuarios con los campos ID de tipo entero, autoincrementable, con el cual no interactúa el usuario, los campos nombre, apellido, usuario, password e email. Después de creada la base de datos, lo primero que hicimos fue, abriendo el explorador de Windows, vamos al disco C y con ello a la carpeta SAMP, dentro de esta a la carpeta htdocs y allí nuestra carpeta registro, que fue dentro de la cual realizamos la actividad. Damos clic derecho, abrir con code y aquí lo primero que tuvimos que crear, bueno, creamos varios archivos. Creamos el archivo colección.php, editar usuario.php, eliminar usuario.php, formulario PHP, lista usuarios.php y finalmente registro.php. El primer archivo, siendo el más importante, el de conexión.php, este tiene unas líneas de código que permiten conectar directamente con, primero, la base de datos, que lo vemos aquí en donde dice CRUD App, dbname, y automáticamente con con la tabla. Y bueno, para poder interactuar más adelante con la tabla de usuarios que creamos. Este archivo de conexión es súper importante porque todos los demás archivos que se utilizan aquí dependen de este. Entonces, aquí el primero, en el orden de desarrollo de la actividad, fue el de registro PHP. Entonces, este registro PHP lo que hace es que le muestra al usuario los diferentes datos que están dentro de la tabla, a los cuales puede tener acceso. Recordemos que ID es el único campo al que el usuario no tiene acceso, ya que este se genera de manera automática y es autoincrementable. Todos los demás son de tipo varchar y les asignamos una extensión de 255. Esto tomando en cuenta que hay algunas personas muy exageradas, no se recomienda, pero pues algunas personas lo hacen, que tienen emails sumamente extensos. Tienen el nombre del papá, la mamá, el abuelito. Entonces, si limitábamos estos varchar a una cantidad muy pequeña, probablemente el usuario no hubiera podido registrar ciertos datos. Por practicidad, dejamos todos los varchar en un tamaño de 255. Vale. Entonces, automáticamente el usuario ingresa los datos en esos diferentes campos. Este, em, Dentro de este if, se nutre directamente la base de datos y la tabla, específicamente nuestra tabla usuarios. Aquí la hemos mencionado. Decimos en esta línea que se inserte en la tabla usuarios, ya pues dentro de, por supuesto, la base de datos, no recuerdo en ese momento el nombre, la base de datos CRUD App, ¿cierto? No necesitamos mencionarla aquí, CRUD App, porque dentro de este include que hace el llamamiento, este include hace el llamamiento precisamente de conexión PHP, en donde está detallada precisamente dicha base de datos. Bueno, el siguiente campo es el listado de usuarios. El lista de usuarios.php. Básicamente lo que nos hace es
llamando a conexión PHP, que hace pues precisamente la conexión con la base de datos, nos muestra a nosotros en pantalla, los usuarios registrados hasta el momento. Al lado de estos usuarios registrados debería aparecer automáticamente el botón editar y nos dice cuáles son los campos que permite edición, que son todos excepto el ID. Como dije, este no interactúa o con este no puede interactuar el usuario. Se genera de manera automática para identificar rápidamente usuarios dentro de nuestra base de datos y asegurándonos de que no haya pues usuarios repetidos, ¿cierto? Porque puede pasar que si buscásemos por nombre, teniendo una base de datos de, no sé, de 5.000 personas, perfectamente podrían haber 15 Camilos Andrade, si hacemos la búsqueda por nombre o por apellido. Entonces, mientras que si la hacemos por el ID, solamente nos va a salir un resultado. Entonces, este editar, lo que digo, me permite editar todos los otros campos, excepto el ID, y pues está manejada dentro de una tabla, con formato tabla formulario. Pues. Y finalmente, tenemos aquí eliminar usuario, que conecta con la base de datos, con la tabla usuarios, y en base al ID, borra todos los datos que estén asociados a ese ID. Y automáticamente, pues, lo elimina, hace el cambio dentro de la base de datos. Finalmente, estos, pues, fueron los archivos necesarios para poder hacer el CRUD. Aquí ya tenemos, pues, el formulario que es con el que interactúa el usuario para ingresar estos datos. Aquí se codificó una tabla, bueno, una tabla formulario en la cual están los datos a ingresar, un botón que permite generar el registro, automáticamente se genera el registro, se limpia el formulario y se actualiza la lista. Dentro de esta lista vamos a tener el botón editar y el botón eliminar. En el caso del botón editar nos manda a una pantalla en donde aparecen solamente los datos del usuario para que éste pueda editarlos. En el momento en el que se guardan los cambios, vuelve nuevamente el formulario. O en caso de que le hayan dado a editar, pero al revisar se den cuenta que no necesitan hacer ningún cambio, también hay un link que nos permite volver nuevamente al formulario. Finalmente, la opción de eliminar, al dar clic sobre esta, el formulario, el dato se elimina, la lista se actualiza y se actualiza de igual manera el formulario para que se pueda ingresar otro nuevo. Ya en un momento vamos a ver esto en funcionamiento. Entonces aquí, viendo la barra de dirección, localhost, borramos desde phpMyAdmin hasta atrás y entramos a nuestra carpeta registro. ¿Cierto? Dentro de esta carpeta registro vamos a abrir esta que nos dice aquí, formulario PHP. Él se ve de esta manera. En este momento me aparece un usuario registrado con su nombre, apellido, nombre de usuario, email y aquí no se visualiza la contraseña. Solamente se visualiza la contraseña en el momento en el que le damos a editar. Perdón. La contraseña no nos permite editarla. Me he olvidado ese pequeño detalle. No nos permite editar la contraseña. Entonces aquí podemos ingresar nombre, apellido, nombre de usuario, contraseña e email. Se espera que los datos obtenidos dentro de esta base de datos sean usados para la actividad final, para crear un login que permita pues revisar como tal la página web. Usuario que no esté registrado dentro de esta base de datos no va a poder acceder a la página web. ¿Va? Entonces aquí haciendo el ejemplo, vamos a crear el usuario Luis, no sé, Carlos López Fonseca. Su nombre de usuario, él dice que lo va a dejar con las dos primeras de cada nombre y apellido. Se va a llamar, uy, Carlos. Lucalofo. Su contraseña va a ser
Luis 1988-23. Mi email va a ser alofo arroba gmail.com. En el momento en el que le da clic aquí a registrar usuario, el formulario se limpia y el usuario queda registrado. Aquí nos aparece pues prácticamente el mensaje registro exitoso. Puedo realizar el registro. Resulta que el señor dice, ay, bueno, digamos a mí me pasó ahorita que no escribí Carlos, sino Carlos. Resulta que, digamos que escribí mal Carlos. Entonces vamos aquí a editar. Y digo, uy, es que lo escribí muy mal. Era, ay, ahora que me acordé, yo no me llamo Luis Carlos. La persona no se llamaba Luis Carlos, se equivocó. No se sabe cómo, pero pues se equivocó. Entonces se llama Luis Felipe. Entonces también dice, ah, entonces también voy a cambiar mi nombre de usuario. Entonces Lufelofo. Y dice, no, también me equivoqué con mi correo electrónico. Entonces le dice guardar. Guarda los cambios, automáticamente vuelve a nuestro formulario para hacer un nuevo registro y aquí vemos que pues, efectivamente se ven reflejados los cambios. De igual manera, resulta que este registro está más indicado para, por ejemplo, crear los logins para una intranet. Ejemplo. Les digo, no, me acaban de escribir una carta desde Recursos Humanos y me dicen, vengan, es que Luis Felipe trabaja con nosotros hasta el día de hoy porque, por algún inconveniente. La persona se retiró, en fin. Entonces necesitamos, por favor, inhabilitar las credenciales de acceso de esta persona, pues por precisamente nuestros datos corporativos. La persona de sistemas llega y dice, ah, listo, un lío, y eliminamos a Luis Felipe. Actualiza automáticamente nuestro formulario y vemos que nos aparece el mensaje de eliminación exitosa y pues ya no vemos el registro. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Excelente día. Noche, tarde.